Muchas gracias por su presencia. Bienvenidos, bien llegados. Vamos a profundizar el día de hoy en el tema de qué es y cómo nutrir el alma, ¿sí? Para poder comprender este tema, tenemos que basarnos, como ya lo hemos dicho, en un conocimiento previo dado de nuestro cuerpo trino. Vamos a enfatizar una vez más el hecho de lo que significa entonces el cuerpo trino para nosotros identificar cuál es la pauta hacia dónde va a ir dirigida nuestra energía, hacia dónde va a ir dirigida nuestra atención. ¿Listo? Entonces, hacemos esta aclaración previa para que comprendamos que a pesar de que entendemos de la correspondencia, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, comprendemos la base vibratoria en la cual se funda todo. Vamos a dialogar el día de hoy en relación a la conciencia de que somos seres que tienen este cuerpo trino. Tenemos un cuerpo físico, somos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo álmico psicológico, somos un cuerpo álmico psicológico, y tenemos un cuerpo de conciencia espiritual, somos un cuerpo de conciencia espiritual. El cuerpo físico es temporal, es, digamos, lo más evidente y palpable para nosotros, nuestro cuerpo físico que traduce la experiencia que vive en información que recibimos a través de nuestros sentidos externos y que tiene como vínculo entre el cuerpo físico y el cuerpo álmico psíquico al ego. Entre estos dos cuerpos vamos a imaginarnos ahí al ego. ¿Listo? El ego se encarga de traducir la información entre el cuerpo físico y el alma, entre el alma y el cuerpo físico. Es un punto intermedio entre estos dos cuerpos. Y entendemos que tenemos nuestro cuerpo de conciencia espiritual. Nuestro cuerpo de conciencia espiritual hace referencia a nuestra esencia eterna, inmanente, el yo soy, que somos todos y cada uno aquí y siempre. Nuestra esencia espiritual, nuestro cuerpo de conciencia espiritual es justamente el que se va a ver beneficiado por último en su nutrición y en su crecimiento cuando nosotros aprendemos a nutrir el cuerpo álmico psicológico, el que vimos en el centro. Entonces, comprendamos una buena base para el cuerpo físico tiene que ver con alimentación, con buen sueño y con buen movimiento. Movimiento consciente, alimentación consciente, lo que comes y lo que descansas, comer y moverse, ¿cierto? Esas tres cosas nutren al cuerpo físico cuando son bien dosificadas como una trina bien llevada. Al cuerpo espiritual lo nutre la luminiscencia espiritual del amor. El amor al que me refiero es un amor cósmico, no es el amor planetario al que estamos acostumbrados, es el amor cósmico. Ese amor cósmico lo magnetizamos a nosotros, en nuestra experiencia, en el despertar consciente, cuando hemos vivido un despertar de nuestra conciencia espiritual y una liberación en lo que refiere a este cuerpo etéreo, lumínico, de luz blanca brillante que es el espíritu. El cuerpo medio que vimos, el cuerpo álmico psíquico, como sabemos, puede ser inconsciente, consciente. Y está hecho de colores. Vieron que es de colores porque está relacionado y representado con esas capas sutiles,
con los chakras, en donde habita la información, ¿ok? Y este cuerpo álmico psíquico está compuesto de todo lo que van a ver a continuación en la diapositiva, ¿sí? Este cuerpo álmico psíquico está heredado por nosotros de nuestros padres, de nuestra madre, de nuestras madres, y lo traemos con nosotros también de encarnaciones previas. Entonces, este cuerpo álmico psíquico es principalmente inconsciente, principalmente, y tiene un porcentaje de conciencia, un porcentaje de inteligencia, pero esa inteligencia de este cuerpo psíquico todavía no está iluminada por la luz del espíritu. Es una inteligencia que todavía depende, por así decirlo, de la razón del ego, ¿sí? Entonces, la intención de transmutar, de hacer el trabajo con nuestro cuerpo álmico, psíquico, hace referencia al hecho de nosotros poder comprender lo que significa todo este bagaje, este mundo interno que está compuesto por miedos, creencias, pensamientos, sensaciones, percepciones, interpretaciones, emociones, arquetipos, etc. Todas estas palabras las podemos ubicar en pensamientos y en emociones. Y sabemos que todas en sí mismas están haciendo un compendio, una unificación, es de lo que está hecho nuestro cuerpo energético. Entonces, si decimos que somos luz de conciencia en el cuerpo espiritual, podemos decir que el cuerpo álmico es una luz de inconsciencia, ¿sí? Este cuerpo álmico también es eterno y este cuerpo álmico psicológico es cíclico y eso quiere decir que está constantemente cambiando. Nuestros pensamientos constantemente están cambiando, como pueden cambiar nuestras creencias, como pueden cambiar nuestras interpretaciones, como pueden cambiar nuestros miedos con el tiempo, como pueden cambiar nuestras emociones, como puede cambiar nuestro mundo emocional interno, cambia continuamente, puesto que su cualidad es la mutación, por eso es lunar, es cíclico, por eso se le denomina cuerpo astral. Listo. Esta ciclicidad que corresponde al cuerpo álmico, psicológico, hace referencia a esa cualidad del intelecto, de la razón, de la intuición, de las cualidades positivas de la psique, la memoria, todo lo que comprende al cuerpo psicológico. Debemos entender ahora que el trabajo está dado hacia nuestro inconsciente. Listo. Y puesto para potencializar nuestro consciente. Potencializar nuestro consciente. Cuando una persona está en el estado de conciencia adormecida y no tiene esta visión interior que le ayude a ver sus propios pensamientos, entonces la persona no va a poder entender cómo va a nutrir el alma, o si su alma come, si su alma se alimenta o si su alma se nutre, ¿sí? No lo va a entender. Si una persona no logra ver sus emociones y está totalmente identificado con sus emociones, con sus creencias y con su ego, ¿sí? Este hecho de la nutrición del alma o de la alimentación del alma va a ser algo que escape a su conciencia porque es una responsabilidad que en el estado del adormecimiento de la conciencia aún no se asume. Cuando nosotros queremos asumir la responsabilidad por la nutrición de nuestra alma, estamos teniendo la perspectiva de que somos un ser de conciencia espiritual y que tenemos a nuestra batuta un alma hecha con creencias, pensamientos, hecha con emociones, hecha con un legado, una transmisión, hecha con una cualidad energética perdurable pero maleable vida tras vida. Nuestro cuerpo psicológico
nos acompaña vida tras vida mientras alimentamos este cuerpo espiritual y este se acrecenta, crece y nace a nuevas realidades de existencia. Entonces, tener un conocimiento, un contacto con nuestro cuerpo psíquico, álmico, hace referencia implícitamente al autoconocimiento que tiene el ser de sí mismo. Y este autoconocimiento está implícitamente vinculado con el hecho de poder autoobservarse para poder no necesariamente evaluarse, sino simplemente una observación consciente y una observación nutritiva para esa alma misma, ¿sí? Porque es una observación que ilumina su proceso implícito. Entonces, entender lo que queremos explicar a continuación es un proceso que podemos llamar como de espiritualización, porque esto lo que hace es elevar el voltaje energético del alma. Elevar el voltaje energético del alma, que es lo que nosotros comprendemos en nuestro plano como ser personas espirituales. ¿Listo? Para poder comprender cómo está nuestra alma en algún estado, entre comillas, nutritivo. Miren, voy a empezar a utilizar la analogía de la nutrición, asemejando nuestro cuerpo, un cuerpo nutritivo, un cuerpo un cuerpo desnutrido y un cuerpo muy, digamos, todo lo contrario, obeso. Listo. Y voy a comenzar a utilizar esta analogía para acercarnos a lo que significa nuestra relación con la nutrición del alma, ¿ok? Cuando hablamos de creencias, de pensamientos, de emociones, esta autoscopía que se hace de sí mismo nos ayuda a ver de alguna manera si nuestra alma está pesada, desnutrida o bien nutrida, ¿sí? Entonces captémoslo primero en una forma de sensación perceptiva del alma. Ustedes en su día a día se sienten pesados, sienten que les falta fuerza o sienten que tienen la fuerza pero lo sienten difícil, complejo, o sienten que están en un balance, en una dinámica, en una armonía, ¿sí? En forma de sensaciones, ¿ok? Cuando comprendemos, por ejemplo, en términos creencias, hay creencias que son irracionales. Tengo que agradarle a todo el mundo. Tengo que ser una persona exitosa y tener todo bajo control. Tengo que estar siempre disponible para las personas que requieran de mí y decirle que sí absolutamente todo lo que me digan. Tengo que. Es que la pareja perfecta es una pareja que nunca pelea. Entonces yo tengo que guardarme mis cosas para no pelear, porque es que una pareja perfecta no pelea. Entonces yo tengo que guardarme las cosas. Estoy hablando de creencias. Estas creencias son creencias irracionales. Esto es una desnutrición de. Listo. En términos de pensamientos, entonces uno puede hacer esa visión del pensamiento. Y el pensamiento puede ser de una baja calidad vibratoria, o sea, bajo contenido proteico. Puede ser un pensamiento de muy buena, de alta calidad vibratoria, un pensamiento de conocimiento y de entendimiento. Entonces es un pensamiento de alto contenido proteico. Entonces los pensamientos
y pueden ser nutritivos o pueden ser incluso pensamientos no solamente que no tengan un contenido proteico, sino pensamientos que enfermen. Porque así como la energía materia se enferma con lo que comemos materialmente, así el alma se enferma con lo que comemos astralmente. ¿Sí? Y en nuestro día y en nuestra cotidianidad nosotros nos la pasamos alimentándonos. Si sabemos que la comida es al cuerpo la nutrición, ¿qué es al alma la nutrición? ¿Qué es de lo que el alma se nutre, absorbe? La palabra clave es información. Listo. Esa palabra póngala así como una palabra clave. Hay una frase, si no estoy mal, citada por Facundo Cabral que dice: la buena información es indispensable para una buena vida. Solamente tiene buena sombra que lo cobija a quien buen árbol se arrima. ¿Han escuchado eso? El árbol del conocimiento. Entonces, la información no es lo mismo que conocimiento. Para nosotros comprender la calidad de información que le estamos dando a nuestra alma, vamos a hacer una retrospectiva y una evaluación acerca de la calidad de los pensamientos que están llegando a través de la sensorialidad de los sentidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por favor, profesor, ¿qué quiere decir? No es solamente ver, es la calidad de lo visto. No es solamente escuchar, es la calidad de lo oído. No es solamente degustar, es la calidad del alimento. No es solamente tocar, es la calidad del amor del tacto. Listo. Entonces no es los sentidos externos, es la calidad del uso de los sentidos externos cuando ellos son receptores de información. Porque los sentidos externos son nuestro canal para llevar información del exterior al interior. Y recuerden la gran ley de la correspondencia: como es afuera, es adentro; como es adentro, es afuera. La información que llega de afuera, que pasa a ser parte de tu mundo interno, pasa a ser y a hacer tu mundo interno. Entonces, esa información con la que haces tu mundo interno es la calidad de los ladrillos, es la calidad del cemento, es la calidad del material con el que estás construyendo tu psique. Se hace entender la analogía, ¿cierto? ¿Sí? La calidad de esa información estructura la calidad del pensamiento. Y la calidad del pensamiento quiere decir fortaleza del pensamiento en intención, en imaginación, en atención, un pensamiento en presencia. ¿Cómo es el pensamiento tuyo? Porque cuando el pensamiento es presente, es consciente, es atento, cuando es un pensamiento razonable, discernible, cuando es un pensamiento asertivo, cuando es un pensamiento positivo, cuando es un pensamiento elevado, es un pensamiento de una excelente nutrición, de una excelente calidad nutritiva. Y este pensamiento de esta calidad nutritiva es justamente lo que queremos ir hacia él, hacia ello, magnetizar esos pensamientos,
ser quienes dan esos pensamientos para que el alma del otro en una conversación contigo se nutra, para que tus conversaciones no desnutran el alma del otro, sino que nutran el alma del otro, porque así como somos receptores, somos dadores, y se da y se recibe en forma recíproca, y se crea un círculo energético muy importante, muy importante. Entonces, de esa manera se cultiva una nutrición, se llama retroalimentación. ¿Han escuchado esa palabra? Retroalimentación. Cuando lleguemos a crear una sociedad que nos podamos retroalimentar en el pensamiento, nos estaremos nutriendo el alma entre nosotros, no desnutriendo a través de críticas, juicios, perjuicios, daños, injurias, chismes, malicias, engaños, mentiras, porque eso lo que hace es desnutrir nuestra alma colectiva. Entonces nosotros tenemos un rol en esa alma colectiva y nosotros podríamos preguntarnos en este momento, ¿yo nutro o desnutro? Mi pensamiento, mi ser, la cualidad y la calidad de mi vibración, ¿nutre o desnutre? Porque así como hay células en ti, ¿sí? Tú eres una célula dentro del organismo sistemático en el que vivimos y es importante porque tú estás en relación con mecanismos que al fin y al cabo estamos interdependientes, somos interdependientes unos de otros, ¿sí? Pero uno solamente nutre afuera cuando uno ha encontrado una nutrición y cómo nutrirme interiormente. ¿Cuál es la cuestión? Que es que lo que nos ofrece nuestro planeta y nuestro tercer plano en nuestro estado de evolución actual, para poder nutrir nuestra alma, tenemos que ser inquietos, buscadores y reflexivos, no quedarnos con cualquier pensamiento basura que nos quieren vender, de la misma manera en la que te quieren vender un Dorito y te quieren decir que es nutritivo, ¿sí? Te quieren vender comida chatarra y te quieren decir que eso tiene vitaminas, proteínas, ¿sí? De la misma manera nos están dando pensamientos que son completamente desnutridos, desprovistos de profundidad, y nos están diciendo, mire, este es el pensamiento del cual debe alimentarse, y nosotros debemos ser conscientes de esto, no juzgar el sistema, porque el sistema nos da lo que pedimos, sino saber entonces, bueno, yo cómo nutro el sistema para que esta información nutra otras conciencias y empecemos a retroalimentarnos, ¿sí? Cuando comprendemos la responsabilidad que está en nuestra alma, entonces podemos decidir la información que pasa y que se accede a nosotros, que accede a nosotros. Cuando nos convertimos en personas, lo voy a nombrar con esta palabra y lo voy a decir en un término filosófico para que quien quiera busque lo que significa cultura filosóficamente hablando. Hay que tener una cultura álmica, ¿sí? Cultura álmica para poder saber de qué alimentarse. Entonces, imagínense que uno crece, por ejemplo, siendo, en el caso mío, siendo antioqueño paisa, entonces siempre crecimos con la bandeja paisa. La bandeja paisa que es frijoles, chicharrón, arroz, maduro, morcilla, carne molida, y bueno, es la bandeja paisa. Una importante cantidad de calorías, ¿cierto? Hay allí. Y eso por cultura, uno come la bandeja paisa por cultura. Pero entonces llega el momento en el que hay una reestructuración en los hábitos alimenticios del ser y la persona dice, resulta que puede que así se nutra en mi cultura, como una bandeja paisa, pero yo sé que yo tengo que reducir la dosis de esto porque esto está desbordado, ¿sí? Y entonces se reconoce eso y a pesar de la cultura, entonces uno trasciende esa etapa, ¿sí? Nosotros
nos alimentamos de una información que está en nuestra cultura de la misma manera, una información cultural. Y nosotros tenemos que aprender a verla, ser sensibles a ella información, a eso. Porque esa información es lo que nutre, pues, de lo que, digamos, nuestra alma se alimenta. Esa información cultural. Pero no es cuestión de juzgarla, ni de culparla, ni decir que es mala, porque ese no es nuestro rol como personas conscientes. Nos corresponde verla, identificarla, sopesar en nuestra alma ello, coger lo mejor que podamos y listo. Y extraer lo mejor de lo mejor. Eso sí es lo que hace el alma cuando se aprende a nutrir. Listo. Entonces, hay formas distintas de acceder a, por ejemplo, la internet, la televisión, las redes sociales. Todo eso son información, 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 información. Y toda esa información está afuera y con toda esa información se nutre tu alma. Pero antes de seguir con ese tema, yo quiero abrir una pequeña brecha de espacio para aclarar. El alma también puede extraer información de adentro y es la fuente a la que estamos llamados a acceder. Información interna. ¿Cómo así, profesor? Sí, tenemos un gran bagaje de conocimiento en nuestro registro de memoria y en nuestro registro de memoria ancestral, y eso está en nosotros. No hay nada que impida el hecho de poder acceder a la información interna cuando reflexionas y permites que tu intuición te dé destellos de luz de adentro hacia afuera. ¿Ok? Pero ese es un gran paréntesis al que hay que prestarle muchísima atención, al que hay que irse, pero hoy no vamos a hacer énfasis allá. ¿Ok? Hoy vamos a hacer mejor énfasis en la información que viene de afuera y en cómo hacer una discriminación, porque eso es necesario, la discriminación de la información como una cualidad del discernimiento de la conciencia. Discriminar quiere decir aprender a decirle que no a cierta información, como aprendes a decirle que no a cierta comida basura. ¿Sí? De la misma manera como es afuera, es adentro. Y entonces hay que aprender a poner un basta en la información que identifiquemos no tiene cualidades nutritivas. Entonces uno puede empezar a reflexionar, bueno, profesor, es que a mí me gusta mucho el cine. Listo, pero uno, no es lo que ves, sino cómo lo ves. ¿Tú con qué perspectiva vas a cine? ¿Ves? Ahí hay un pequeño clic, un pequeño match, un pequeño cambio. ¿Con qué perspectiva vas a cine? Y luego, date cuenta de la información a la que estás accediendo y esa información, ¿con qué perspectiva la observas? Lo observado, la visión misma y el observador, ¿cierto? Darse cuenta de esa cualidad del espectro consciente para siempre estar discerniendo nuestras fuentes de información. Profe, a mí me gusta mucho Netflix, está bien. ¿Con qué perspectiva ves a Netflix? ¿Desde qué punto de vista te paras? ¿En qué punto está la relación tuya con él? ¿Es un distractor? ¿Buscas dentro de Netflix información que quizás pueda contener algún pensamiento nutritivo? ¿O estás accediendo a Netflix a pensamientos completamente desnutridos? Porque no es Netflix, es lo que tú decides acceder en él. ¿Sí? Yo sé que ustedes me comprenden, yo sé que ustedes me comprenden, porque ya como dijimos, no se trata de juzgar la herramienta, no, se trata de entender el uso que le damos a la herramienta.
Ese es el factor de la discriminación del discernimiento, en la cual tenemos que ser muy conscientes. Y tenemos que darnos cuenta, mira, a mí de pronto no me gusta leer. Ay, no te gusta leer en la vida, a los que de pronto yo estoy hablando en términos de alma, o sea, en términos de muchas vidas. Y resulta que durante muchas vidas fuimos analfabetas. Y en la vida en la que todos somos o podemos acceder al alfabeto y podemos leer, no acceder a la información es un acto deliberado de ignorancia. El sufrimiento es el efecto por naturaleza de quien decide, sabiendo leer, no liberar su mente. Es la responsabilidad mínima el hecho de poder darle a la mente una lectura para nutrir el pensamiento. Piensa en eso como la información que viene de afuera. Entonces, profe, no leo. Bueno, está bien, todo bien, hay otras fuentes. Pero si lees, ¿qué estás leyendo? El conocimiento se da gracias a la conexión que haces internamente con la información que tienes. Entonces el conocimiento tuyo es distinto al conocimiento mío porque yo he hecho una relación de información distinta a la relación de información que tienes tú. Tú tienes un tejido psíquico distinto a mi tejido psíquico, ¿sí? Entonces ese tejido psíquico depende de la calidad de la información. La lectura es por naturaleza la forma de acceder a los grandes pensamientos nutritivos. Leer canalizaciones, leer cosas que te lleven hacia el conocimiento espiritual más elevado, leer lo que te lleve hacia el autoconocimiento, leer aquellos libros que te inviten a cuestionarte, pero para liberarte, no para adoctrinarte, ¿sí? ¿Qué fuentes de información estás leyendo? Es muy importante entonces también comprender eso. Pero entonces no es la lectura, no es por acá, ¿ok? Entonces quizás puede que la vista esté en lugar de leer viendo televisión. Se vale ver televisión, hay muy buenos documentales, hay una información videograbada, hecha en formato video, es el séptimo arte. Espectacular el hecho de poder tener ya la televisión. La televisión va a pasar a ser holografías y todo eso va a evolucionar naturalmente. La televisión es una experiencia burda de una tecnología que ya está puesta en el universo. Esto es realmente una simplificación planetaria de lo que ya se vive a nivel cósmico. Entonces, es muy lindo poder ya acceder al hecho de poder vernos así, miren, eso es maravilloso, eso es algo maravilloso. Y no es ahí tener celular. Ay, no es que yo no tengo celular porque el celular es malo. No, estás accediendo en este momento a esta información. Quizás estamos bien enrutados. Entonces, porque quizás esta información está nutriendo nuestra alma. Listo. Entonces, no es la televisión, es con qué perspectiva estás viendo la televisión, uno, y luego a qué información accedes dentro de tu posibilidad de acceder a la información en la televisión. Lo mismo en la computadora. Listo. Algo importante en términos ya no de visual, de ver. Listo. Otro chakra grandísimo que es el quinto chakra que está relacionado con el oído. En este momento es justo también lo que está nutriendo, aparte de verme. Y es lo que escuchamos. Lo que escuchamos. ¿De qué calidad son las frecuencias que entran a través de tus oídos? Musicales, rítmicas, contextuales. Ay, es que yo trabajo al lado de una fábrica. Eso afecta, porque constantemente estás escuchando ¿sí? Entonces imagínate esa audición, uno llega a la casa y va a meditar y está sí, sí, de verdad. Uno se nutre de ese contexto inmediato, auditivamente, quizás de forma inconsciente. Ah, profe, es que yo no puedo cambiar el lugar en el que trabajo. No, es verdad, es verdad. Pero puedes comprar unos tapones. Ah, de pronto. Pero puedes poner musiquita relajante. Ah,
de pronto. Puedes hacer algo para que lo que llega por tus oídos pueda ser un poco de mejor frecuencia vibratoria, un poco de mejor calidad, algo que te lleve a la calma. Sí, entonces quizás en un día grande laboral, sacarme un tiempito para escuchar una buena canción medicinal de la música medicina y me voy y me siento debajo del árbol que hay en la empresa y siento el solecito en esa media horita que me dan en la empresa para sentir el sol, siento el solecito de la empresa en ese único árbol que hay en la empresa, pero hay un árbol y hay sol en la empresa, entonces tú eres el que va al árbol y el que va al sol y en ese momentico pones una cancioncita medicina y te sientas a sentir una vibración hermosa que a través de la audición digas, esto acaba de serenar mi alma. Un buen silencio siempre ayuda, un verdadero silencio. Por eso el llamado a la meditación. Pero como dijimos, ese es otro tema. ¿Ok? La música que escuchamos va a ser entonces en este orden de ideas. Escuchen la letra de la música que escuchan. Profe, ¿qué es lo que está de moda? Te hace daño y no es broma. No es broma. Pero es que suena rico. Yo sé, suena chévere. Pero es que esa información, el contenido, desnutre. Ah, sí, pero es que a veces no lo puedo evitar porque lo ponen en el barrio. Yo sé. Pero date cuenta y percibilo de otra manera. Porque si no lo puedes cambiar la forma en la que lo percibís. Y eso cambia la forma en la que entra. O sea, no lo ignores. Me hago entender. No lo pases por alto. No lo pases por alto más. ¿Qué estoy escuchando diariamente? Quejas, ruido, peleas, alboroto, desespero. ¿A dónde están mis oídos? En pájaros, en los arbolitos cuando suena el viento al pasar por las hojas, en uno que otro ladrido de la noche, con un murmullo de los insectos, en una buena música, en una buena melodía o en un buen audiolibro. ¿Dónde están? ¿Sí? Entonces ahí hay una interesante reflexión a darse. ¿Ok? Eso como las pautas de la nutrición. Ya entonces lo comprenden a grandes rasgos. ¿Sí? Vamos a pasar a otra parte que es comprender lo que significa. Cuando ya vamos hacia el alma, únicamente hacia el alma, la calidad de la información va a hacer que tu alma sea un alma desnutrida, sea un alma bien nutrida o sea un alma obesa. Miren esto, miren qué interesante. Entonces un alma desnutrida es aquella alma cuya información que le entra es una información que no es constructiva, que no es creativa, es una información que lleva al alma a tener conflictos internos, es una información que en lugar de llevar al alma a elevar la frecuencia vibratoria, lleva al alma a descender la frecuencia vibratoria. Entonces es información que contiene pesadumbre, quejas, críticas, miedos, pesares, maledicencias, desengaños, frustraciones, es información que contiene una información densa, pesada, enfermiza, corrosiva, malsana, ¿sí? Y el alma desnutrida se siente debilitada porque no tiene, digamos, así como uno puede estar desnutrido y no tiene las fuerzas, el cuerpo para caminar, así el alma desnutrida no se va a sentir con fuerzas para tomar decisiones,
no se va a sentir con fuerzas para llevar a cabo lo que quiere hacer, no se va a sentir con fuerzas para reflexionar, no se va a sentir con fuerzas ni siquiera para pensar. Un alma desnutrida se va a sentir debilitada, muy debilitada. Listo. Y esa sensación de debilidad álmica muchas veces se traduce en el cuerpo como cansancio, como fibromalgia. Esa sensación de debilidad álmica se traduce en el cuerpo en muchas maneras y de muchos dolores articulares y óseos. Sí, es que me siento débil, entonces el cuerpo se siente cansado y la debilidad ósea lo manifiesta como un efecto, pero la verdadera causa del cuerpo físico está en el cuerpo psíquico álmico, como ya lo sabemos, tengámoslo presente. Listo. Para llevarnos a la polaridad opuesta, vamos a entender lo que significa un alma obesa. Listo. Entonces, puede que tú tengas acceso a la información, pero entonces accedes a un montón de información, tantísima. Entonces empiezas a buscar información de todas las fuentes, información de todos los tamaños, de todos los colores, de todos los tipos. No tienes ningún orden en lo que quieres en tu información. No es una información correlacionada, no es una información enlazada, no es una información que tenga una estructura lógica, no es una información que tenga un engranaje coherente. Entonces es una información que es como aleatoria, y es una información que entonces, incluso esa información que se come, que se come, que se come, a veces se contradice en sí misma y puede ser incluso información espiritual. Ay, es que yo leí que son 4 chakras. Ay, es que yo leí que son 7. Ay, yo leí que son 9 chakras. Ay, yo leí que son 12 chakras. Ay, yo leí que los chakras sí. Ay, yo leí que los chakras 2. Ay, yo leí que los chakras no. Ay, yo leí que existen 72.000. Ay, ¿cómo así? Ay, yo leí que eso es de Satanás. Ay, yo leí que eso es para uno despertar poderes supernaturales. Ay, yo leí, y es un montón de información que al final el alma está como que no puedo con tanto, como es mucha. Sí, como que se siente ya pesada, pesadísima de tanta información. Eso se llama empacho álmico, empacho, un alma obesa. Tiene tanto que al final ya no coge de nada, tiene tantísimo que no tiene nada definido ni ordenado. Entonces es el otro punto desequilibrado, ¿sí? Cuando uno tiene, vámonos entonces al centro, al alma bien nutrida. Listo. El alma bien nutrida es un alma que escoge, decide por consecuencia de conciencia a qué información accede. En términos visuales, qué información va a leer, en términos auditivos, qué información va a escuchar, ¿sí? En términos reflexivos, de qué información va a hablar y de qué información va a preguntar para conversar con los otros, ¿sí? También, porque tiene que ver con todo, de qué tipo de información me rodeo, ¿sí? Porque eso termina por atraerse, como todo, siempre se magnetiza. Lo que tú encuentras como una necesidad interna, lo magnetizas energéticamente. Entonces, si en este momento ustedes identifican, necesito nutrir mi alma, va a llegar una información de elevada calidad vibratoria, una información que nutra tu cualidad reflexiva, información que tú puedas analizar con mente abierta, reflexionar, conversar, discernir, que tú puedas sopesar, que tú puedas interiorizar, información que sea de una sensitividad elevada, que despierte las emociones elevadas del ser, información que despierte la unidad, el respeto, la compasión, la tolerancia, la humanidad, el humanismo, la universalidad, información que te lleve a encontrar
aristas de pensamiento creativas para nutrir la geometría de tus pensamientos, información de excelente calidad vibratoria con la cual tú vivas una vida equilibrada, físicamente hablando, psíquicamente hablando y espiritualmente hablando. Listo. Esa calidad de nutrición va a hacer que nuestros pensamientos sean por naturaleza de un alto contenido nutritivo, de una elevada frecuencia vibratoria. Pensamientos de amor propio, pensamientos de análisis reflexivo, pensamientos de concentración y de eficacia eh, eh, adecuada, pensamientos de interiorización y de devoción realista, pensamientos de elevación universal hacia el autoconocimiento esencial, pensamientos que vayan a nutrir tu palabra para que cuando tú hables, tus palabras realmente nutran la psique, el alma de la otra persona. Y te vas a dar cuenta de que esa manera un alma bien nutrida se va a reflejar en un cuerpo con salud, en un cuerpo que va a sentirse vigoroso, en un cuerpo que se va a sentir fuerte, en un cuerpo que se va a sentir enérgico, en un cuerpo que se va a sentir empoderado, en un cuerpo que va a proyectarte una vida de bienestar, de dinamismo y de longevidad, porque un alma bien nutrida es un cuerpo que refleja salud y bienestar. Por naturaleza ocurre de adentro hacia afuera. La nutrición del alma. ¿Sí? Démonos 3 respiraciones para reflexionar lo dado hasta este momento. Respiraciones conscientes que nos permitan entender el estado de nuestra alma vibratoriamente hablando en este momento y que nos permitan ver cómo estas palabras intercambiadas han nutrido nuestra alma, o si usted siente que la ha desnutrido, también se vale, reflexivamente hablando. Espero que mis palabras hayan sido de nutrición para su alma. Mis palabras han sido emanadas desde el amor espiritual que somos, desde la conciencia de querer despertar la conciencia y ayudar en este proceso entre nosotros en forma de retroalimentación con una información de calidad. Analógicamente hablando entonces de la nutrición de nuestra alma como la nutrición de nuestro cuerpo, entendiendo lo que significa el cuerpo que estamos tratando, las dimensiones que estamos tratando, porque todo eso se mueve, y lo que significa tener un alma desnutrida, bien nutrida o un alma obesa. ¿Ok? Damos cabida entonces a las preguntas y respuestas hasta finalizar, unos 10 minutos de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede copiar en el chat en este momento o puede abrir micrófono y decirla y expresarla. Bueno, entonces parece que hay buena claridad, ¿sí? Está bien, hay claridad en el conocimiento dado. Hay una pregunta, maravilloso. Entonces, Nati, por favor. Muy buenas noches para todos. Em, Estoy muy agradecida por este espacio que compartes tan generosamente y tengo la inquietud, tú ya nos habías explicado sobre la información que puedes extraer de adentro. Si puedes profundizar un poco o volver a decirlo, me gustaría. Gracias, Juan. Listo. Entonces, vamos a volver a poner la diapositiva de los 3 cuerpos. ¿Ok? Miren que en la diapositiva de los 3 cuerpos, el alma está entre el cuerpo físico y entre el cuerpo conciencia espiritual, el cuerpo espiritual. Entonces, el alma
extrae información del cuerpo físico a través de los sentidos y ya sabemos que esta información que llega a través del cuerpo físico la filtra primero esa coraza que llamamos ego, el ego. ¿Listo? Pero entonces el alma también se puede alimentar de información que proviene del cuerpo espiritual, ¿sí? Así como afuera, adentro, así como arriba, abajo. El principio de la correspondencia, ¿ok? Así como un árbol se nutre de lo que hay arriba y se nutre de los rayos del sol y del viento, ¿sí? Así también un árbol se nutre de lo que hay abajo, de las raíces y de toda la humedad y de toda la oscuridad de las raíces, para que lo comprendamos en otra analogía. Entonces, de la misma manera, nutrirnos de lo que viene de afuera es esta información que ya dialogamos y discernimos. Nutrirnos de lo que viene de adentro quiere decir tener el preámbulo de que el alma despierte la conexión con su cuerpo espiritual a través de la reflexión interna, a través del recordar la naturaleza esencial espiritual que somos. El conocimiento internamente se va revelando en forma sí de energías pensamientos, pero energías pensamientos, como lo dije en un primer momento, inteligencia iluminada por el espíritu. ¿Se acuerdan que lo nombré hablando al inicio? Esta inteligencia psique iluminada por el espíritu es cuando se recibe percepción lumínica espiritual. Esta luz viene del cosmos, no es la información que viene del planeta. Y esa luz que viene del cosmos se filtra a través de nuestro cuerpo de conciencia espiritual y cuando se filtra se recibe como una expansión espiritual que se traduce posteriormente en una renovación en las creencias, renovación en los pensamientos, renovación en el sentir, renovación en el pensar, renovación en el ser de una manera. Y esta renovación en el ser va a hacer que incluso tu conocimiento interno se renueve, haciendo que entiendas cosas con la información que ya tienes, pero entiendas cosas, entre comillas, nuevas. Con la información que ya posees, tener la capacidad de enlazar esa información y descubrir inspiración y decir, ah, es por esto, ya entendí, ah, esos flashes son el conocimiento que viene de adentro hacia afuera, desde el cuerpo espiritual hacia el cuerpo álmico para iluminar la psique. ¿Listo? Para iluminar el intelecto. Y eso es cuando recibimos inspiración en cualquier dimensión de nuestro ser. O sea, se puede recibir claridad en cualquier aspecto. ¿Sí? Es la claridad lo que interesa. Y es esa claridad que se recibe como una iluminación interna, en esa sensación de inspiración, esa información que viene desde el espíritu hacia el alma, hacia la psique. Maravillosa pregunta y qué bueno poder profundizar en eso, ¿no? Pero bueno, se necesitaría otra charla para ello también. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Por ahí, Miguel tenía una pregunta previamente. Básicamente era la misma. Ah, bueno, está bien, está Sí, bien. gracias. Entonces, una buena pausa para el próximo mes es un tip para poder dejarme inspirar para guiarnos el conocimiento por allí, por ese punto de allí. Listo. Recordando que el 26 de este mismo mes hay una charla de profundización espiritual que va a estar abierta al público con un valor establecido y que va a ser también inspirada para el proceso de metamorfosis índigo que se está viviendo. ¿Ok? Dai, tienes una pregunta. Hola, buenas noches, gracias por el espacio. Bueno, son como dos y es uno, cómo atravesar a veces esa resistencia que siente nuestro ser o pensamiento, como en dar ese paso a lo viejo hacia lo nuevo.
Y la otra es cuando nuestros espacios de pronto no son tan nutritivos, con información, con lo que vemos, las personas que nos rodean, que de pronto son personas a veces muy negativas o con muchas quejas o todo eso. Em, es mejor como Sí, cambiar el espacio, eso. moverse de amistades o aceptar en lo que está y lo que tú decías, como cambiar la perspectiva. Muy buenas las dos preguntas. Excelentes. Vamos a comenzar con lo primero. El cambio y la resistencia al cambio. ¿Listo? ¿Por qué se da el cambio? Porque nuestro ego en su inconsciente vive en el deseo y en el apego. Entonces el ego en el inconsciente busca apegarse a una falsa seguridad material. Falsa seguridad material. Listo. Esto es una ilusión. ¿Y cómo despertamos de esta ilusión? Reflexionando y meditando sobre la impermanencia de la naturaleza. Darnos cuenta de que el cambio es lo único seguro. Esta reflexión tiene que ser dada al ego por el alma. Esta reflexión en relación a la impermanencia y al cambio debe darse en el alma para que el alma pueda entender que esto es una cualidad de la naturaleza, cambiar, moverse. Y si el alma entiende esto, se va a dar cuenta de que apegarse a que todo siga igual y a que todo permanezca es una ilusión y que no es lógico. No es por ende lógico, no es por ende razonable, no es por ende consciente. Entonces, en la conciencia del alma busca no apegarse y no querer que las cosas no cambien, sino aprender a cambiar. Aprender a vivir en esto que se llama transformación, aprender a vivir en movimiento. Y cuando el alma asume esta nueva perspectiva de aprender a vivir dentro del cambio, encuentra una nueva fluidez. Fluidez es la palabra. Y es cuando por ahí sale esa versión de, ay, aprende a fluir, fluya, fluya. Listo. Es porque el alma puede comprender qué quiere decir vivir dentro de la naturaleza cambiante, cíclica, que se manifiesta alrededor de nosotros y en nosotros. Listo. Es una reflexión importante con la cual nutrir para que los cambios se den con mayor naturalidad, porque si el alma reflexiona en que el cambio es la naturaleza, entonces lo natural es cambiar. El alma deja de resistirse al cambio y comienza a aceptar esto como parte de la cualidad natural del ser. En ese orden de ideas deja de sufrir porque ya se desilusiona y la ilusión es el apego, el deseo a que las cosas sean permanentes y que todo esté bajo control. Listo. Esa es la primera parte. Entonces, segunda pregunta. Es que yo vivo en un entorno tóxico. ¿Qué hago? Listo. Bueno, dos opciones siempre surgen ante las ramificaciones infinitas de las posibilidades. Yo lo reconozco y lo mejor sería aceptarlo como un acto interno, aceptarlo como un acto interno. Y después de aceptarlo, entonces yo digo, ¿lo puedo y lo quiero cambiar? O digo, no lo puedo y no lo quiero cambiar, o no lo quiero cambiar. Entonces uno hace primero ese análisis. Si lo quiero y lo puedo cambiar, lo cambio. ¿Sí? A veces lo quiero cambiar, pero no puedo. A veces puedo cambiarlo, pero no quiero. Y eso es un derivado contextual. Se analiza cada caso, microuniversalmente. ¿Ok? Y se llevan a cabo algunas circunstancias, dado a eso. No puedo cambiarlo, pero quiero. Entonces, sí pueden haber cambios internos para que su metodología intrínseca cambie. ¿Sí? Sí quiero, sí puedo cambiarlo, pero no quiero.
¿Sí? Ah, bueno, analicemos ese desear. Eso ya es más implícito, más interno, ¿ok? Porque no está coligado a cosas externas. La gran mayoría de personas dicen, quiero cambiarlo, pero no puedo, ¿cierto? Y suele ser, digamos, como la barrera psicológica planteada. Pero en este caso llega el conocimiento energético y dice, no puedo, no puedo. Otra vez, reflexiona, querida alma amiga, no puedo. No puedes cambiar el entorno vibratorio, realmente. No puedes hacer que tu amigo tóxico pase a ser un amigo agradecido. Seguro no puedo. ¿De qué manera puedo? Nueva pregunta. ¿De qué manera puedo? ¿De qué manera puedo? Y entonces el espíritu siempre llega con una gran clave energética que es la clave de la prosperidad, que es la clave de la abundancia, que es la clave de la riqueza y se llama dar, dar, dar. D-A-R en mayúscula, por favor. Hey, hay una persona tóxica en mi ambiente. Entonces yo tengo una reflexión interna en la que yo digo, esta persona tóxica seguramente tiene un círculo negativo de emociones en el cual vive. Porque si es una persona tóxica, seguramente su mundo y su realidad interna es correspondiente con lo que yo, como su reflejo, como su espejo, percibo de él. Y si para mí es una persona tóxica, seguramente hay toxicidad en su interior. Cuando las personas tienen toxicidad en su interior, casi nunca es de forma deliberada. La persona no quiere sufrir interiormente. Ténganlo de forma por seguro, ¿sí? Pero esa persona sufre porque seguramente es ignorante y no conoce el camino hacia el amor, porque no tiene un camino de autoconocimiento por lo general. ¿Ok? Entonces, a una persona tóxica o en un ambiente tóxico, lo que yo tengo que hacer es, ¿yo cómo voy a dar? No que recibo, sino como soy una irradiación de energía. Y si te pones en el lugar de quien irradia energía, y si te pones en el lugar del dador, te estás poniendo en el lugar espiritualmente próspero, porque eres tú quien da, no quien necesita recibir, porque eres tú quien tiene el alma nutrida y quien a los demás pueden nutrirse de tu alma, nutrirse de tu calma, nutrirse de tu serenidad para hablar, nutrirse de tu buen tono de voz y la amabilidad con la que dices las cosas, nutrirse de tu buen genio y de tu buen carácter, nutrirse de tus pensamientos que de alguna manera siempre hacen que ese ambiente laboral tóxico, ellos digan, pero esta persona viene y nos hace reflexionar a todos y todos terminamos como aprendiendo de esto. Es una persona que cuando ella interviene, es una persona que de alguna manera hace que nuestros ánimos se regulen. Es una persona equilibrada, van a decir tus amigos de trabajo y van a decir las personas tóxicas, entre comillas tóxicas, más bien inconscientes a tu alrededor. ¿Sí? Y van a decir, wow, qué interesante esta persona, cómo tiene esa cualidad energética interna y ni siquiera es tanto lo que dice, de pronto hasta sentarse al lado de él se siente hasta chévere, porque es que como que emana buena energía y las personas lo van a notar porque la intuición álmica es natural, el alma tiene disonancia y resonancia, entonces las personas se van a acercar a ti y van a decir, ah, qué bueno, esta persona, entonces van a encontrar como una pequeña fuente de agua, cuidado, porque primero tienes que estar bien nutrido por dentro para poder dar. Listo. Si una persona te empieza a drenar, a drenar, a drenar, entonces ya no es dar, te están quitando. Y que te quiten ya no es que estás dando. Que te quiten no es dar, te están robando. Y en ese punto también hay que saber decir, espere, es que cuando yo doy conscientemente, a mí no me roban. Entonces sé poner un alto,
sé poner orden, sé poner pausa y sé contener la energía y cuidar mi propia energía. Importante. ¿Listo? Como pautas de conciencia a tener presente. Muy buena pregunta, Dai. Muy buena pregunta. Maravilloso. Permitiéndonos así dar finalización a este buen encuentro de retroalimentación y de profundización en el conocimiento y el entendimiento de la información que hay disponible para nosotros de nutrir el alma. Nutrir el alma que, como bien lo dijimos, sí es información externa, claro, yo leo un montón, pero eso también es información interna. Mi alma se deja inspirar por mi espíritu, que obra a través de mi palabra, buscando emanciparnos, darnos conciencia, libertad, amor y creencia, ecuanimidad, discernimiento, orden en los pensamientos, universalidad y unión energética. Les amo muchísimo, muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias por sus oídos, quienes están en presencia, quienes están en presencia virtual, porque esto nos permite salirnos del espacio-tiempo. Infinita gratitud, ¿sí? Que tengan una hermosa noche y recuerden que aquí un servidor siempre para ofrecernos a la luz en ese servicio divino y sagrado de despertar entre nosotros nuestra conciencia para dar este paso a la co-creatividad de nuestra nueva humanidad. Feliz y hermosa noche. Cuídense Gracias. mucho. Gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias, Wanda. Chao, Inés. Gracias, feliz noche. Gracias. Chao. Chao, Inés. Gracias, bro. Buenas noches. Gracias.